Vamos a hacer un primer ejemplo de cambiar el orden de integración de esta integral de aquí. Me pueden dar la integral con esta notación o escrita ya como se calcula. Os voy poniendo notaciones diferentes porque os las vais a encontrar. ¿Por qué me puede convenir mucho cambiar el orden de integración? Imaginad que en este caso vamos a integrar respecto de y. Imaginad que esta función es, por ejemplo, yo qué sé, e elevado a y por seno de y. Si tuviésemos que hacer esta integral, tendríamos una integral por partes, larga de calcular. Pero sin embargo, si yo cambio el orden de integración y aquí la primera integral es respecto de x, como aquí solamente tengo y, para mí todo esto lo trataría como si fuese una constante. Si integrase esto respecto de x sería todo esto por x, sería una integral súper rápida. Por eso a veces puede ser que nos convenga cambiar el orden de integración. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y en la descripción os dejo la lista con los vídeos ordenados de integrales dobles y triples. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Lo primero que tenemos que hacer es intentar dibujar esta región sobre la que tenemos que hacer la integral. Las x, que es lo que está aquí fuera, va de 0 a 4. Pues apuntamos, la x está entre el 0 y el 4. Y la y, que es la integral que está aquí dentro, va desde la función 3x al cuadrado, la que está abajo, hasta la función 12x. Es decir, que tendremos que dibujar por un lado la parábola igual a 3x al cuadrado y por otro lado tendremos que dibujar la recta igual a 12x. Pues vamos a dibujarlo. Como sé que queda en el primer cuadrante, hago los ejes de coordenadas aquí. Esto es la x, esto es la y. Mi x va de 0 a 4, pues desde la x es igual a 0 hasta la x es igual a 4. La parábola pasa por el 0, 0, cuando la x es 0, la y vale 3 por 0, así que pasa por aquí. Y como la x al cuadrado está multiplicado por un número positivo, sé que la parábola está contenta. Así que dibujo más o menos una parábola así. No va a estar muy proporcionado el dibujo, pero bueno. Para dibujar la recta, pues puedo dar un par de valores. La x, mi es igual a 12 por x. Cuando la x vale 0, la y vale 12 por 0. Y cuando la x vale 1, la y vale 12. La recta pasará por el 0, 0 y por el punto 1, 12. Tendrá mucha pendiente. Lo dibujo así, aunque no estará muy proporcionado. Tendría que tener más pendiente. Esta es la recta igual a 12x y esta es la parábola igual a 3x al cuadrado. Ahora tenemos que buscar los puntos de corte. Este sabemos que es el 0, 0, pero este no sabemos cuál es. Pues borramos esto. Para encontrar los puntos de corte, montamos un sistema de ecuaciones de la recta con la parábola. Sustituyo la y aquí abajo. Paso el 3x al cuadrado al otro lado restando. Como no tenemos término independiente y el 12 es igual a 3 por 4, podemos sacar como factor común un 3 y una x. Si sacamos 3x como factor común, aquí queda 4 y aquí queda x. Esto es igual a 0. Cuando tenemos un producto igual a 0, o bien un lado del producto es igual a 0, o bien el otro lado es igual a 0. Aquí nos queda que la x es igual a 0 y aquí nos queda que la x es igual a 4. Para encontrar la y, pues usamos la primera ecuación, que y es igual a 12 por x. Pues y es igual a 12 por 0 y es igual a 12 por 4. 12 por 4 da 48. Nuestra función pasa por el 0, 0, que ya lo sabíamos, y por el 4,48. Este de aquí es el 4,48. Ya tenemos el recinto. La x va desde el 0 hasta el 4, o sea que va hasta aquí. Está un poco torcido, pero llega hasta aquí. Tenemos que integrar sobre este recinto de aquí. Podemos cambiar el orden de integración. Nos han dado una integral de tipo 1 porque nuestra x está en un intervalo fijo y la y está entre dos funciones. Ahora tendremos que convertirla en una de tipo 2. Fuera será respecto de y, que será en intervalo fijo, y dentro será respecto de x. Nuestra y irá desde el 0 hasta aquí, que es el 48. Así que va desde 0 hasta 48. Ahora tendremos una integral de tipo 2. Si hacemos líneas en horizontal de izquierda a derecha, entramos por la recta y salimos por la parábola. Si entramos por la recta, nuestra recta es la y igual a 12x. Tenemos que despejar la x, pues pasamos el 12 al otro lado y me queda que x es igual a y entre 12. Así que entramos por x igual a y partido por 12
y salimos por la parábola. Mi parábola es igual a 3x al cuadrado. Tenemos que despejar la x. Pasamos el 3 dividiendo. No tengo espacio. Para quitar el cuadrado, hacemos raíz a un lado del igual, hacemos raíz al otro lado del igual. Como tenemos una x al cuadrado, mi x puede ser positiva o negativa, que dará lo mismo. Así que tengo que contemplar las dos soluciones, la positiva y la negativa. Esto con esto se me va y me queda... Como estamos en el primer cuadrante, la y y la x son siempre positivas, así que nos quedamos con la función positiva. Así que mi x sale por la función raíz de y entre 3. Pues ya tendríamos cambiado el orden de integración. Aquí os dejo otro ejemplo de cambio de orden de integración. Aquí os dejo la lista con los vídeos de este tema y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.